recogido a su pueblo viejo y lleno de vida, y lo sepultaron. ¿Quién lo sepultó? Su hijo Esaú y su hijo Jacob. Gloria a Dios, aleluya. Después tenemos en la Biblia, que dice la Biblia que murió Jacob, Génesis 49, 29. Le dice, le mandó luego y le dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón de el Eteo. Dice, y allí sepultaron a Abraham y a Sara, allí sepultaron a Isaac, a Rebeca, gloria al Señor, allí sepultaron a Lea. Usted ve, la Biblia está hablando de que todos sus personajes fueron sepultados, o sea, enterrados. Amén. Gloria al Señor. Le estoy hablando de algunos, ¿verdad? Porque son muchos personajes de la Biblia. Gloria al Señor. El caso de Josué, otro gran personaje de la Biblia. Dice la Biblia que murió Josué y que fue sepultado. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahí vamos a buscar en el libro de Josué capítulo 24, el versículo 29. Dice así. Aleluya. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su herencia en Timnath-Sera. Amén. Podemos leer en la Biblia, lo mismo sucedió con Eleazar. A ver, ahí mismo en Eleazar, dice el versículo 33, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Gloria a Dios. Lo mismo encontramos con Samuel. Samuel, dice la Biblia, que murió y fue sepultado. Lo mismo tenemos el caso de David en Primera de Reyes 2:10. Amén. Dice la Biblia que David murió. ¿Sí? Y después de que murió fue sepultado. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Primera de Reyes 2:10 dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Amén. Y estoy hablando del Antiguo Testamento. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, también encontramos, por ejemplo, usted sabe la historia de Juan el Bautista. Dice la Biblia que Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Amén. En el capítulo 14 de San Mateo, versículo 12, dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron su cuerpo y lo enterraron. Amén. O sea, a San Juan el Bautista lo mataron, le cortaron la cabeza. O sea, quedó sin cabeza, pero quedó su cuerpo inerte. Llegaron los discípulos, se llevaron el cuerpo de Juan el Bautista y lo enterraron. Amén. Gloria al Señor. Luego tenemos ahí mismo en el libro de Hechos, porque ya di ejemplo en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver unos ejemplos rapidito en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de dos personas, de un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Hechos 5:5. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró y vino gran temor sobre todo. Levantándose unos jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Ananías. Zafira, una hora después, le sucede lo mismo. Trata de transear a Dios y en ese momento dice que ella también, al instante, ella cae a los pies de ellos, expiró o murió. Entraron unos jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron. Amén. Gloria al Señor. Lo mismo sucedió con Esteban. Ustedes saben que Esteban lo apedrearon, así es. Dice Hechos 8:2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto. Entonces, estamos viendo el caso de personajes en la Biblia, ¿verdad?, que murieron. Y después que murieron, ¿qué pasó? Pues los enterraron, ¿no? Amén. Los enterraron.
Porque estamos viendo el tema que si es correcto la cremación de los difuntos. Estamos viendo el tema, según la Biblia, que si es correcto quemar a los difuntos. O sea, por los temas, por los textos que ya he dado, que son varios, yo puedo ver que ningún personaje de la Biblia fue quemado. Amén. Nadie. Sí, dice, y murió fulano y fue enterrado. Y murió fulano y fue sepultado. Y lo enterraban y lo quemaban sus hijos. Perdón, lo enterraban y lo sepultaban sus hijos. Porque bíblicamente la Biblia no habla de un quemar de los difuntos. Amén. En el texto que yo leía al principio, que es el texto de San Juan 19, versículo 38, dice la Biblia que Jesús muere. Después de que Jesús muere, se dirige José de Arimatea, ¿sí? Va y se dirige a Pilato y le pide permiso de llevarse el cuerpo de Jesús, ¿sí? ¿Para qué quería Jesús de Arimatea el cuerpo de Jesús? ¿Para qué lo quería? Pues para enterrarlo, hermano. Amén. Entonces, yo no sé, ¿verdad?, de dónde se ha sacado eso de que a los difuntos hay que quemarlos. No sé de dónde se sacó eso, ¿verdad? Porque eso no está en la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Lo que yo sí te sé decir es que el enemigo siempre ha estado en contra de Dios y de su palabra. Cuando su palabra dice no se debe de hacer, el diablo dice sí se debe de hacer. Cuando la Biblia dice levántate, el diablo dice acuéstate. Cuando dice siéntate, el diablo dice levántate. O sea, el enemigo siempre ha llevado la contra a Dios y a su palabra. En los versículos que hemos leído, ¿verdad?, que quizás lo leí muy rápido porque el tema es extenso, ¿verdad?, pero ya te mencioné el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Sara, el ejemplo de Raquel, el ejemplo de Isaac, el ejemplo de Jacob, ¿verdad?, el ejemplo de José, el ejemplo de Josué, el ejemplo de Eleazar, el ejemplo de Samuel, gloria al Señor, el ejemplo de Juan el Bautista, el ejemplo de Ananías, de Zafira, el ejemplo de Esteban, el ejemplo del mismo Jesús, que murieron y que fueron sepultados, fueron enterrados. Y usted lee la Biblia, ¿verdad?, porque mucha gente comete cosas por ignorancia, porque si la persona no lee la Biblia, entonces va a cometer errores. Vamos a hacer un corte comercial y ahorita regresamos. Vamos a un corte y volvemos. Si Dios ha transformado tu vida, no calles. Exalta su nombre. Radio Impactando tu fe. Si nos sintonizas, no es por casualidad, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Radio Júbilo. Radio de bendición. 24 horas al día. Fluyendo música y bendición. Radio Adando a Dios en todo tiempo. A través de tu computadora, tablet o celular, sintoniza tu música favorita. Ya volví. Muy bien, regresamos en esta hora. Y estamos diciendo, ¿verdad? Estamos hablando del tema acerca de la cremación de los difuntos. Estamos viendo si es correcto, según la Biblia, el cremar a los difuntos. Ya dijimos que ya vimos varios ejemplos en la Biblia, de personajes en la Biblia que nunca la Biblia habló acerca de quemar un difunto. O sea, la Biblia hablaba y dice, y murió y fue sepultado. Y murió y lo enterraron. Y vimos que el mismo Jesús murió y José de Arimatea fue a pedirle permiso a Pilatos, ¿verdad? ¿Para qué? Para enterrarlo. Amén. Y vamos a ir a un texto de la Biblia, ¿verdad? Porque le decía yo no sé quién se sacó o de dónde sacaron el asunto de que a los difuntos hay que quemarlos. O sea, ¿de dónde salió eso? La Biblia no lo dice. El libro de Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Dice que las cosas que se escribieron fueron escritas para nuestra enseñanza. A veces cometemos cosas por no leer la Biblia, por no leer la palabra, por no escuchar la palabra. Amén. Como estos temas que se comparten a través de la Radio Júbilo, a través del internet, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos en la Biblia, aquí dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Amén. Gloria al Señor. Dice primera de Corintios 10, el versículo 11. Estas cosas acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hayan alcanzado los fines de este siglo. Gloria al Señor. Ahora miren, yo les decía que la cremación de los difuntos o el quemar a los difuntos es un asunto de origen pagano. O sea, eso viene de los paganos, eso viene de raíces hindúes, ¿sí? Eso viene de la India, eso viene de allá del Medio Oriente, pero no de Israel. Amén. O sea, eso viene de los chinos, de todo eso. De allá viene el asunto de quemar a los difuntos. Amén. Quiero aclararle precisamente, ¿verdad? Se me estaba pasando. El caso, usted me puede decir, hermano, ¿qué me dice el caso de José? José el Señador. Dice la Biblia que cuando José fue, que él murió, ¿sí? Escuche bien, los egipcios lo embalsamaron, o en pocas palabras, lo convirtieron como una momia, ¿sí? Pero José le dejó dicho a sus hermanos, dice, cuando Dios lo visite, Dios lo va a sacar de este lugar y no se olviden llevar mis huesos. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo en Egipto, en un pueblo pagano. Ahí no los sepultaban, ahí los embalsamaban o los convertían en momia. Entonces, José, al vivir en Egipto, cuando él murió, hicieron lo mismo con él. Pero él le dejó la indicación, ¿verdad?, a su pueblo, a sus hermanos, que cuando sus hermanos salieran de Egipto, dice, llévense mis huesos y entiérrenlo juntos o sepúltenlo juntos allá donde está mi padre. Y así lo hicieron. Amén. Pero volviendo al tema, yo le decía que el asunto del quemar a los muertos, ¿sí? Ese es un origen pagano. Viene del hindú, viene de la India. ¿Sí? ¿Por qué ellos queman a sus muertos? Bueno, ellos queman a sus muertos porque ellos no creen en la resurrección de los muertos. Ellos no creen que los muertos van a ser resucitados como nosotros ya sabemos, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que Jesucristo dice que un abrir y un cerrar de ojos, ¿verdad? Muchos se van a levantar. Como ellos no creen en la resurrección, por eso ellos queman a sus muertos. Amén. Gloria al Señor. Y muchos lo hacen, ¿verdad? Otros queman a los muertos porque ellos creen que quemando el cuerpo de la persona va a ser reencarnado. Fíjense ustedes desde dónde viene esto, ¿sí? Por eso mucha gente cree en la reencarnación y por eso mucha gente agarran y queman a los difuntos, porque dice, cuando se muera, si está quemado, dice, tienen que reencarnar. Eso no lo dice la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Otra gente también opina, ¿verdad?, que al quemar a los difuntos, dice que el espíritu es liberado. Y de esa manera, entonces ya la persona no va a andar penando como un duende, ¿sí? Ya no se le va a andar apareciendo a nadie. Entonces, son opiniones de las personas que la Biblia no dice eso. Amén. A ver, voy a repetir. Hay tres opiniones con respecto a la creencia pagana, ¿verdad?, en cuanto al por qué ellos queman a sus cuerpos. La primera creencia, que es hindú, dice que ellos queman a los difuntos porque ellos no creen en la resurrección de los muertos. Para ellos no va a existir resurrección, por eso lo queman. Dice, se muere y ya. Esa es la opinión número uno. La opinión número dos dice que ellos queman a los difuntos para que de esa manera no exista cuerpo y vuelva a ser reencarnado. Estamos hablando de la reencarnación, ¿sí? Son opiniones paganas que no están en la Biblia. Y la tercera opinión por la cual la gente quema a los cuerpos es porque dice que
quemando al cuerpo, a la